¿Viste ayer el encuentro entre Milei y Trump en Nueva York? El famoso encuentro bilateral que muchas veces se le reclamaba formal al presidente Milei con su amigo Donald Trump. De alguna manera no fue una foto, fue algo más, fue un video cortito, pero fue bastante elocuente. No sé si ustedes lo vieron, lo estamos repitiendo acá. Nosotros por ahí vemos para analizar el mensaje actitudinal que tiene en el cuerpo, en los gestos, porque es lo nuestro, las cosas que miramos, no solamente un frío texto. Bueno, ustedes también lo pueden ver. Lo que nos pareció es ver un groupie, como un admirador. El presidente Milei estaba por fin con su ídolo, no pronunció palabras. Si era un encuentro o era una reunión, habló solamente Trump. Por otro lado, parecía que se le caía la baba al presidente argentino. No sé si coinciden. Estaba con una sonrisa que parecía que no se movía de esa actitud. Habló todo el tiempo el presidente norteamericano y no se cansó de alabarlo, de decirle que estaba todo perfecto, que estaba haciendo cosas extraordinarias. Bueno, no sé ustedes, cuando a mí me alaban mucho es porque o me están por pedir algo o no me cierra, desconfío de ese tipo de situaciones. No sé cómo lo verán ustedes, pero vamos a tratar de ver qué significó este encuentro bilateral. Por un lado, nos ayuda un salvataje del gobierno norteamericano en forma directa, porque bueno, ya se pidieron al FMI, Banco Mundial, al BID, ya hubo de ese tipo de experiencias por el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, el Messi de las finanzas, que ya lo hizo en el 2017 y ya lo hace también, o sea, cuando era ministro de Economía de Macri y ahora como ministro de Economía de Milei, hace lo mismo, o sea, toma deuda que no se puede pagar, la de Macri no se puede pagar, ahora esta que surgió en este corto lapso de 2 años, y ahora directamente con el gobierno norteamericano. Bueno, no sé ustedes, pero ¿ustedes creen que Estados Unidos nos va a prestar desinteresadamente dinero? ¿O creen que va a venir algún tipo de condicionamiento? Bueno, de alguna manera nosotros vemos que al día siguiente su el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, vía Twitter anunció una batería de medidas que prácticamente le dejan el comando económico al gobierno norteamericano, pero esto no es nuevo, ¿no? Viene ya de larga data. Podemos hacer un análisis histórico que seguramente lo haremos a través del periódico Renacer, que es nuestra página web donde desarrollaremos esa cuestión. Pero te vamos a preguntar, ¿en qué te benefició este toma de deuda que ya hubo en este año, el año pasado? ¿En qué cambió en tu vida? Porque si bien el máximo logro es bajar la inflación, que de alguna manera bajó, es real, y que este salvataje también te va a salvar de una devaluación que caía de Maduro, porque bueno, toda la plata que fue tomando se la fueron gastando para mantener el dólar en este nivel, y si sube el dólar, sube la inflación y todos los demás precios de nuestra vida cotidiana. Y hablando de la vida cotidiana, nada es casualidad. Hoy todos los canales de televisión, en vez de estar con este tema, que la verdad que es bastante grave, porque no solamente nos afecta en nuestra propia historia dejarle el comando de nuestra economía a la máxima potencia, en un contexto regional o internacional donde Sudamérica es el escenario de una tensión entre una potencia en decadencia, que es Estados Unidos, y la potencia emergente, que es China, ¿no? En nuestra vida cotidiana vemos la televisión
y está el asesinato de estas tres chicas, Brenda, Morena y Lara, que salieron chicas de 15 a 20 años, dos de ellas primas, salieron supuestamente a una fiesta. Hay muchas hipótesis sobre la vida privada de estas chicas, que no nos interesa. El hecho es que hoy se supo que finalmente las asesinaron. Pero yo me quedo con varias cosas, ¿no? Porque lo nuestro es la lectura finita de las cosas que suceden. Este caso en particular, tres chicas de la zona de La Matanza, una zona muy pobre del conurbano bonaerense, que una traffic blanca se las llevó porque supuestamente una de ellas invitó a las otras dos. Terminaron en Florencio Varela en una casa, pero fueron muertas de una manera horrenda ese mismo día. Y recién hoy se pudieron rescatar los cuerpos descuartizados, con todo lo que tiene que ver ese morbo que evidentemente hay por la forma, por la hazaña en que mataron a estas jovencitas, ¿no? Pero yo me quedo con las cosas que decía el primo de estas dos primas que tienen un lazo de parentesco entre ellas, ¿no? Que cuenta a los canales de televisión que se vive mal, que por más que tengas un laburo, dos laburos, a él, un tipo joven de 20 y pico, no, creo que no llegaba a los 30, no, por más que tenga dos o tres laburos no le alcanza para vivir. Y estos chicos que están ahora saliendo al mercado laboral la tienen mucho peor, ¿no? Entonces te arrastran a situaciones donde no tenés futuro, y eso es el resultado de un modelo económico, ¿no? Donde parece no haber un futuro. Por ahí te queda la esperanza de que va a mejorar, pero vos la esperanza la tenés que edificar o la tenés que ver concretamente en acciones que van en una dirección. Y hasta ahora la dirección que hay es dejar a ese ejército de personas excluidas en la orfandad laboral o la orfandad de ilusiones o de creencias, como en mi época, ¿no? En mi época estaba la creencia de que estudiar o ir a la universidad significaba el ascenso social. Bueno, eso ya no existe. Ya la gente sabe que ir por el narcotráfico, ir por esa mala vida le va a dar más resultado que andar laburando todos los días, rompiéndote el lomo o tratando de hacer 1000 piruetas para llegar a fin de mes. Eso es lo que en última instancia está en la disyuntiva de mucha gente que no, por cuestiones económicas, no tiene las posibilidades de otra gente que por ahí sí, ¿no? Muchos de estos televidentes que por ahí por una cuestión de herencia, que igual trabajan, pero son de otra clase social y que tienen mayores herramientas para zafarla un poco, ¿no? Pero amplios sectores de la población no tienen ni siquiera esa posibilidad de zafarla. Y después me quedo con la cobertura mediática, ¿no? Se empieza a ver la gente de La Matanza, su vida privada, que estaba en la prostitución, que eran viudas negras, se empieza a ver a la víctima real, como haciéndole una disección de su vida. Eran chicas de entre 15 y 20 años, no se entiende mucho cómo indagar en esa cuestión. Puede ser la hija de cualquiera de las personas que hacen esas notas, bueno, no les interesa eso. También se empezó a señalar al tema de los narcos y la extranjerización de estos narcos, ¿no? Como si fuera un tema de nacionalidad. Se habla de narcos peruanos, en la Villa 1114, hoy va a haber una manifestación en Flores, la casa alquilada donde encontraron los cuerpos de estas chicas en Florencio Varela. Bueno, toda una serie de cuestiones que nos da cuenta de la gravedad la dramática situación social de mucha gente que es arrastrada también
al narcotráfico, porque al no haber Estado y al retirarse del Estado de cualquier tipo de asistencia, terminan atrapados en una situación en la cual no pueden salir. Entonces, esto le viene como anillo al dedo a un sistema de medios que intentará quedarse con nada más con la parte superficial de la historia, inclusive tratando de hacer reproducir esto de la criminalización de determinados sectores de las villas o de barrios carenciados, como si fueran la mayoría de ellos en la Villa 1114 o en otros lugares narcos, ¿no? Y también extranjerizar esa situación de criminalidad, cuando sabemos que es una problemática más bien social amplia en nuestros territorios. Hablo de toda la región, ¿no? Porque al haber problemas económicos se intenta salvar, y muchas veces los chicos de otras generaciones intentan lo más fácil, porque no hay otras alternativas, lamentablemente. No es que este préstamo que se va a tener va a beneficiar a la industria, va a haber más empleo, no. Lo dijo claro Trump, esto es un préstamo para que Milei pueda ser reelegido nuevamente. Bueno, Trump no tenía la menor idea, en realidad hay elecciones el 27 de octubre y es por las legislativas. Pero bueno, esto da cuenta de lo dramático de la situación social y de este préstamo, si nos ayuda o realmente es un parchecito para que se llegue a determinada fecha, pero que en realidad va a pasar lo mismo, ¿no? Esa guita se patina, va a parar a un negocio financiero. Inclusive lo dijo este secretario del Tesoro norteamericano. Es deuda para pagar deuda. O sea que no es que pagas la deuda, sino que eso se te convierte en otra deuda nueva, y esta vez con una superpotencia. Ustedes ya saben, ¿no? Las superpotencias no andan con formas, si no, pregúntenle a Venezuela, ¿no? En la historia de nuestro continente se sabe que las potencias europeas invadieron México porque les debía plata. Bueno, lo que no se conoce es la letra chica, que hay en esa letra chica del acuerdo entre Milei y Trump. En realidad no hay acuerdo, porque si habla una persona son te doy esto, pero te voy a pedir las condiciones que yo quiero. No hay capacidad de negociación. Entonces, no sabemos si es un salvataje o es una entrega con llave en mano de nuestro país.